Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es María José Liana Domínguez del curso de Psicobiología. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la psicobiología de la ira, la violencia y la agresividad. Bienvenidos. El contenido de este apreciado curso, vamos a empezar con qué es la ira, qué es la agresividad, qué es la violencia, factores de la ira, la agresividad y la violencia, bases biológicas conjuntas a la ira, la agresividad y la violencia, criterios y diagnósticos establecidos por el DSM-V. Y conclusión. ¿Qué es la ira? La ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo por sus intereses que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Esta emoción viene desde cuando una situación no se realiza o no se resuelve de la manera en la que queremos. ¿Qué es la agresividad? El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. Ya sabemos que la agresividad pues, es un factor en el que se da cuando la emoción de la ira va muy lejos y llega al resultado de que ya los gestos y las expresiones son demasiado verbales e intensos. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Si miramos un patrón en estas definiciones de ira, agresividad y violencia, nos damos cuenta de que una es mayor que la otra. Por lo tanto, la violencia es ese factor en el que ya pasamos a los golpes, a los hechos. Factores de la ira, la agresividad y la violencia. Uno de los factores más comunes, los más notorios para una persona, vienen siendo cuando una persona es conflictiva, cuando rompe las normas sociales habituales, cuando es agresivo o desea herir al otro. El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que le está haciendo, por lo tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima, al proporcionarle información directa sobre las consecuencias negativas de su acción, hace que se refuercen y mantengan estas conductas. La dificultad para tener sentimientos de vergüenza y culpa. Sabemos que este tipo de personas no manifiestan ese sentimiento. Baja tolerancia a la frustración. Definitivamente tampoco. Tendencia al egocentrismo. Siempre es muy común ver que estas personas con ira, agresividad y violencia tienen una tendencia al egocentrismo demasiado alta. Baja o nula capacidad de empatía y colaboración, ya que estas capacidades de empatía y colaboración son lo opuesto. Poca capacidad para establecer relaciones interpersonales. Al ser una persona con demasiado conflictiva, pues se nos impide relacionarnos de manera correcta con las demás personas, además de que rompemos las normas sociales. Bases biológicas conjuntas a la ira, la agresividad y la violencia. Desde el punto de vista psicobiológico, es una compleja y discutida la definición. Por ello consideramos violencia y agresión como términos sinónimos que designan una misma realidad, por lo que nos limitaremos a fijar el sentido de la palabra violencia. El concepto de violencia puede tener diferentes niveles de generalización y abstracción. Primero, en su forma más abstracta, violencia significa la potencia o el ímpetu de las acciones físicas o espirituales. Así, la violencia indica la intensidad de las fuerzas físicas liberadas en este fenómeno. Como lo habíamos hablado, esto viene desde un grado mayor que el otro, por lo tanto la violencia viene siendo la fase en la que nos vamos a los golpes directamente. En un sentido más concreto, la violencia puede ser definida como la fuerza que se hace alguna cosa o persona para sacarla de su estado o modo o situación natural. Cuando vemos a una persona en un estado natural, en su estado tranquilo, pues una persona mayormente con ira, agresividad o violencia o conflictivo, pues va a hacer todo lo posible para sacar de ese estado a esta persona.
Criterios y diagnósticos establecidos por el DSM-V. El trastorno de conducta se caracteriza por un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses de los 3 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. Muy común. A menudo inicia peleas. Ha usado un arma que puede provocar daños a terceros, un bastón, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma o armas contundentes. Ha ejercido la crueldad física contra personas. Ha ejercido la crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose a una víctima, atraco, robo de monedero, extorsión o atraco a mano armada. O ha violado sexualmente a alguien en el mayor de los casos. Conclusión. Podemos apreciar la importancia de aprender a controlar las emociones, aprender a aceptar cuando estamos en una situación de violencia y cuando se necesita ayuda. Es por eso que aprendimos diferentes factores de la ira, violencia y agresividad para no ser víctimas ni victimarios. Hay a veces que darnos cuenta de que estamos en una situación tan grave cuando somos víctimas, aprender a tomar terapia y a superar estos hechos en el que a veces deja estrés postraumático. Cuando somos victimarios, aprender a controlar nuestras emociones y manejar este estado de ira, agresividad o violencia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.